Muy buenos días, estimados amigos. Como siempre, bienvenidos a un programa más de Molotov Digital desde algún lugar de Nicaragua. Esta vez nos complace compartir esta presentación, esta entrevista con dos grandes analistas que nos acompañan. A mi izquierda está el amigo Jorge Capelán, uruguayo, nicaragüense, ¿verdad? Compañero internacionalista. Ha apoyado mucho la lucha del pueblo nicaragüense y su revolución en sus diferentes etapas. Nuestro amigo Ulrich Schlitz, él es de origen alemán, nicaragüense ya, ¿verdad? También tiene muchos años de estar residiendo en el país. Ha disertado mucho sobre temas históricos, ideológicos, políticos, y ambos son analistas colaboradores del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI. Y Jorge también tiene su blog que se llama Managua con Amor, blogspot.com, que los invitamos a visitarlo porque tiene un rico contenido en información analítica de política internacional. Bien, nos toca hoy, aprovechando la visita de estos dos hermanos, introducirnos, sumergirnos en la profundidad analítica para tener una mayor claridad histórica sobre lo que sucede hoy alrededor de la crisis en Ucrania. Luego tal vez podremos decir por qué no es una guerra, ¿verdad?, de Rusia contra Ucrania, y lo preferimos llamar como la crisis en Ucrania o la operación militar especial rusa en ese país. Bienvenido. Bueno, Jorge, me gustaría comenzar con vos. Sí. ¿Qué te parece si nos introducimos un tanto a lo que sucede ahora en esa zona? Bueno, yo creo que estamos asistiendo en estos momentos a una coyuntura muy especial para aquello que Immanuel Wallerstein denominaba el sistema mundo, ¿no? Que es, digamos, la civilización humana vista como un todo, con un centro que ha sido durante 500 años Occidente, que fue el que hizo, o sea, de un conjunto de civilizaciones dispersas que había en todo el mundo. Por ejemplo, la antigua civilización china, ¿no? La civilización occidental, representada por Grecia y por Roma después, ¿verdad? Y los pueblos, por ejemplo, de América, que estaban separados, ¿no? A raíz de la colonización del mundo por Occidente, ¿no? Lo que se hizo fue convertir a todo el mundo en un solo sistema mundo, ¿no? Y básicamente ese sistema se basaba en explotar inmisericordiamente los recursos y la fuerza de trabajo de los países de la periferia, ¿no? Que eran lo que diríamos hoy, lo llamaríamos del tercer mundo, ¿no? O de la semiperiferia, ¿no? Tal vez ahí podríamos incluir en determinados momentos históricos a Rusia, por ejemplo, ¿no? Y ese es un sistema de dominación, desgraciadamente. O sea, una cosa muy buena que tuvo el sistema de dominación es que a partir de la Revolución Francesa y todo eso impuso una serie de ideas universales, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Los seres humanos deberían valer lo mismo, ¿no? Los estados deberían respetarse en sus fronteras. Bueno, eso a través de la paz, lo que se fue la paz de Westfalia, ¿no? En el 1600 y tanto, ¿verdad? Lo que sería el surgimiento de una modernidad. Pero ¿cuál es el problema? Que esa modernidad, los pueblos nuestros, ¿no? Por ejemplo, los primeros, cuando fue la Revolución Francesa, los primeros en decir, yo también quiero libertad, igualdad y fraternidad, fueron los haitianos, ¿no? Y fueron los primeros que fueron invadidos, ¿no? Por Francia, por Holanda, ¿no? Incluso una cosa tan bochornosa que Francia le hizo pagar al pueblo haitiano por la invasión y el genocidio que ellos cometieron contra ese pueblo. La verdad, el pueblo haitiano es una cosa que a nosotros nos está muy marcada en nuestra alma como latinoamericanos, porque tenemos, o sea, cuando se resuelve el problema de Haití, se va a resolver el problema de la Via Yala en su conjunto. ¿Me entendés? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está en crisis hoy en día son esos 500 años de colonización del mundo, ¿no? Inclusive 500 años que han formado una subjetividad humana, ¿no? ¿Verdad?
pero que tiene cosas muy malas también, porque ha creado un sistema, incluso hasta subconsciente, donde toda la norma, todo lo excelente es lo occidental, ¿no? Y donde se parte de una base de datos para analizar el mundo, ¿no? Que son las grandes bibliotecas de Europa, donde se concentraba todo el conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Que estaban los pueblos sin historia, que son los pueblos nuestros, ¿no? Los pueblos de la periferia, ¿verdad? Los conocimientos y las tradiciones de esos pueblos no importaban como sujetos de la historia. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el descalabro de todo eso, ¿no? Básicamente, ¿verdad? Y esto, o sea, y esto de Ucrania es un episodio más en ese proceso de descalabro. Correcto. ¿No? Entonces, resumiendo para nuestros más jóvenes y fieles seguidores, existe una teoría que se llama el sistema mundo capitalista, que la diseña este estudioso de las relaciones internacionales contemporáneas con enfoque sistémico, que es Immanuel Wallerstein, ¿verdad? Y explica que por muchos años, ¿verdad? Más de 500 años, el capitalismo ha dividido su supremacía y hegemonía en centro-periferia. El centro domina la periferia. La periferia tiene que trabajar en función de alimentar a ese centro, un centro reducido, ¿verdad? Como hoy vemos, más de 7.000 millones de habitantes en la población, y un 1% de esa población es infinitamente rica. ¿Ya? Entonces hay una situación coyuntural que está marcando un hito en el declive de ese sistema mundo capitalista, y es la acción especial militar que enfoca Rusia a partir del 24 de febrero, ¿verdad? Y viene a transformar, a coadyuvar, a modificar el orden internacional existente, ¿verdad? Estamos bien, bárbaro. Pero, ¿qué sucede, Ulrich? Mira, Ulrich, como es alemán, pero más para los seguidores más, vamos a decir, de mayor edad, ¿se acuerdan ustedes que habían dos Alemanias? La RDA, que era la socialista, y la RFA, la federal, que era la capitalista en tiempo de la Guerra Fría. Pues Ulrich es de la RFA, ¿verdad? Pero sin embargo, nos va a permitir, nos va a compartir con nosotros un enfoque histórico de que lo que sucede hoy entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Que es una lucha geopolítica, ¿verdad? Una lucha entre civilizaciones, no es nuevo. Así es. Tiene unos anales completamente a los cuales hay que profundizarse para dominar este conflicto actual, porque no es que Putin se levantó en la mañana y dice voy a hacer esto contra Ucrania, ¿verdad? Y el pobre Occidente, porque ellos siempre se victimizan, están siendo ellos castigados por Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces nos gustaría, Ulrich, que por favor nos transportara a aquellos periodos históricos donde la lucha entre Occidente y Oriente se manifiesta. Bueno. El nuevo el odio colectivo que están tratando ahora ellos de... Bueno, de hecho ya como niño me he creado en eso. A veces abiertamente, sutilmente, yo me chopé con la leche materna, el racismo anti-eslavo, ¿verdad? Y me he perdido por eso, una linda cultura que tiene que ofrecer mucho, claro. Pero eso se nos ha inculcado de una u otra forma permanentemente. Pero antes de llegar a lo antecedente, quiero que nos vean, tres cosas que quiero poner delante, ¿no? Uno ya dijo Jorge. Siempre hay que tener en cuenta que la conciencia general de la sociedad está determinada por la clase que gobierna. Ellos tienen el monopolio sobre eso. Es la primera causa. Es importante de darse cuenta de eso cuando hablamos de procesos históricos sobre mucho tiempo. Segundo es, cualquier conquistador y cualquier represor odia a sus víctimas, porque su existencia ideológicamente y materialmente está construido sobre esa contradicción.
Y el mero hecho que un esclavo quiere ser libre es un pecado, es el pecado original de ese él hace religión, ¿verdad? Y eso siempre tú vas a ver, el blanco norteamericano odia al negro porque lo reprimió y es un complejo que va siempre a tener. Algo parecido está pasando con Europa Occidental y los pueblos orientales. Y vamos a llegar a esa historia. Y lo otro es, dijo Jorge, que yo creo también hay una clase de subconsciencia que se transmite colectiva sobre, aunque hayan pasado muchos años atrás, son cosas buenas, sobre eso se puede discutir. Yo voy a un poco enfocar en lo que es realmente lo que la gente siente y qué les motiva. ¿Cómo es posible que en Alemania ahorita estamos en un punto casi como bajo el fascismo de los nazis, que una indiscriminación de los rusos en el país que es, ya yo no sé, no hay descripción, se saca a la gente que trabaja del trabajo, se despide, se saca a los niños de las escuelas, se separan matrimonios. Yo sé de un caso que un conductor de un camión ruso en toda su carrera ni se le dejó utilizar el servicio. Una demencia increíble y al nivel político hasta la autodestrucción parece. ¿Cómo es posible eso? Entre Rusia en especial y Occidente ahí chocan dos mentalidades. Eso es lo que en Occidente no se entiende. Ahí presten mucha atención ahorita. El enfoque de un ruso en por medio es muy distinto que el enfoque a un ciudadano occidental. En Rusia la gente tiene un enfoque de mutualismo, de inclusión. Está en el centro, es la comunidad, servir a la comunidad. Esos son los valores que tienen y el individuo pone eso en adelante, ¿verdad? Mientras el liberalismo occidental exagera totalmente ahí lo más ideal, que yo gano sobre el otro, una competencia, una represión mutua. Se puede ver en la arquitectura también. Vea, la arquitectura en Oriente es esa cúpula de cebolla y todo fálico en Occidente. Eso tiene que ver con cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, tengan un poco de paciencia, porque voy a ir ahorita por lo menos 4.000 años atrás, cuando ambas cosas ni existían. Yo me paso ahí en una parte en la obra de Federico Engels, de Familia, Propiedad Privada del Estado, y otro autor que siguió con esa obra se llama Ernest Bornemann, El Patriarcado. Estoy hablando de una contracción que en toda la historia de la humanidad se ha dado desde, digamos, algunos 3.000, 4.000 años atrás o más, porque originalmente la estructura social de la humanidad no era como hoy, era la sociedad gentil. Lo voy a buscar cómo hacerlo breve. ¿Cuáles eran las características de esa sociedad? Era la mujer que determinaba esa sociedad. Se dice matriarcado, que es una mala expresión porque ella no gobernaba, solamente era un estado normal, porque ella determinaba también la relación de sangre, porque el papá, ¿quién era el papá? Eso no se sabía, ¿verdad? Ese era tener como un pasaporte, tener relación de sangre. Todavía existen algunas abuelas hoy que se saben todos los familiares, porque era importante saberlo, si tú fuiste al otro lado, esa era tu nacionalidad, la cipa. Eso es muy colectivo, no hubo propiedad privada, quien heredaba era el más joven, y si hubo una clase de jurisdicción era enfocada a la reconciliación y no al castigo. Sí, más o menos creo estoy dibujando algo muy rápido, es algo muy muy distinto a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Esas también, como otra en la antigüedad, existían esas sociedades todavía. Miquene, Esparta era una clase de híbrido que se trataba con
medio patriarcales defender su matriarcado, no tenían muro, por ejemplo. Eran excelentes guerreros, pero no servían como soldados, porque esa represión del ejército ellos no conocían. Y lo digo eso para que se imaginen una mentalidad, ¿verdad? Desde luego, lo que entonces vino, eso se llama la revolución neolítica, se refleja en la Biblia, pues Caín y Abel. Abel era el revolucionario neolítico, vino con la propiedad privada, el ganado, ¿verdad? Y Caín defendía todavía la vieja sociedad egalitaria. En otra versión, Eva sale a su defensa. Eso simbólicamente significa algo. Casi ninguna sociedad se pudo salvar de ese desarrollo, pero algunos más y otros menos. El patriarcado en sí, como tenía que reprimir a la mujer, es como histérico, no aguanta ninguna competencia, necesita la supremacia por fuerza, porque si no puede, y se enreda en un montón de contracciones de esa forma, y por eso es tan rígido, no puede reconciliar. No puede ser flexible, debe ganar cueste lo que cueste. Entonces salió esa sociedad esclavista muy, muy brutal. Por ejemplo, se chocaban. Por ejemplo, las Amazonas son una realidad. Eso ya se ha descubierto ahorita. Sí. Ahí vamos a llegar más tarde a lo que pasó en Oriente. Vamos a llegar un poco adelante lo que es el Imperio Romano. El Imperio Romano prácticamente era la culminación, patriarcado institucionalizado. La mitología romana refleja los primeros reyes de Roma eran rígidos, hasta mataron a su propio hijo por no obedecer, etcétera, etcétera. Era sumamente brutal. El Imperio Romano en sí no ha producido nada él mismo, ¿no? Sino copiado de Grecia, de los etruscos. Lo único que realmente han formado un ejército, un sistema de represión militar y social, y nos ha formado hasta el día de hoy. Todo lo que tenemos hoy, toda filosofía, estructura de Estado en Occidente ha salido de ahí. Todos los reyes, quien quería ser rey en esa lucha interminable por los tronos, por fundar Estado, tenían que ir al Papa, ¿verdad? En Roma. ¿Por qué? Prácticamente la Iglesia Católica es nada más que una continuación del Imperio Romano en ideología y ejecución, y siempre ha reclamado la última supremacia, ¿verdad? Y no pudo tolerar otra cosa a su lado. Después viene la persecución de los brujos, es un buen ejemplo, ¿verdad? Ahora hay que ver un poco con Rusia, y vamos a llegar a Rusia un poco. En ese tiempo, cuando ya estaban bien desarrollados, la estructura del Estado represivo, del esclavismo y con toda su secuela, quien vive ahí, especialmente en la estepa póntica, que es entre el mar Cáspico y mar Negro, eran los primeros indoeuropeos. De ahí salen casi todos los otros europeos que se fueron a la India, fueron hasta Europa, algunos llegaron hasta Vladivostok. Todo nuestro idioma, como el idioma eslavo, los romanos, los germánicos, salen de ahí. Quien ahí por mucho tiempo eran los sarmatas y los esquitas. Eran pueblos ecuestres en la estepa. En la estepa ellos inventaron la rueda, el carruaje, ¿verdad? de guerra, y eran eminentemente matrilinear. Y ahí hubo las Amazonas. Yo no creo que haya habido ejército de mujeres en sí, pero sí, la mujer era guerrera. Últimamente se ha descubierto eso, ¿ya? Y ha revisado muchas excavaciones. Entonces vienen los eslavos que principiaban en el norte. Primero se llaman los Veneti, y migraron poco a poco al sur. Algunos chocaron con el Imperio Roma. Y estos se fusionaban con los esquitas, y prácticamente hasta los principios del siglo XIX
se han conservado realmente un núcleo casi puro de la sociedad gentil en el sur de Rusia. Eso significa algo. Ahí se ha transmitido esa mentalidad de esa forma. Pues ahí tú puedes ver también, Rusia nunca tenía colonia, la colonización del occidente no era tan brutal como en América, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora volvemos como algo muy importante, el Imperio Romano con respecto a Rusia. El Imperio Romano en su último año se dividió en una parte occidental y oriental. Hubo 3 centros que eran muy importantes, Roma, Alejandría y Bizancio, ¿verdad? Se dividieron en una línea que parece ahí por Yugoslavia sí, que va por Yugoslavia, que siempre ha sido una línea de división. Y también en el transcurso de la historia se dividieron las iglesias, ¿verdad? El centro en Bizancio era la iglesia ortodoxa y el obispo de Roma no era tan importante primero, ¿ya? Alejandría era lo más importante, pero fue después conquistado por los musulmanes. Entonces el centro era Bizancio. Ahora es muy importante, nunca se sentían como divididos oficialmente. Por debajo se peleaban, se celaban, todo lo que quieras, se asesinaban, intrigaban. Pero oficialmente el gran reclamo es, somos un solo imperio romano, el muy gran legado, lo único que realmente tenemos derecho al gobernar el mundo, ¿verdad? 1900 era eso, 880. En Rusia había llegado en el Rus de Kiev estaban los Rurikides, una dinastía que había salido de una amalgama de noruegos, de vikingos que vinieron del norte y se fusionaban con los eslavos que estaban ahí, ¿verdad? Tenían su guerra con Bizancio y la cosa era la religión, porque debe entender que religión era algo muy público, lo privado era público, mucho más que hoy. Cuestiones de género, cuestiones de religión sí eran públicamente relevantes, como más chiquita en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad civil, los tribus, más tarde las pequeñas comunidades. Entonces la religión era importante, era como un partido o algo así, ¿verdad? Entonces la cosa se presentaba ahí, se tenían que adherirse a algo, eran los musulmanes, eran los judíos. Una subtribu de los tártaros eran los cazares, se decidieron para el judío, y los príncipes de Kiev, se llamaba Vladimir, bueno, dijo, ok, yo voy a elegir el cristianismo de Bizancio. Dicen que le impresionaban los edificios ahí en Bizancio, pero realmente creó una jugada política. Entonces pasó algo. Ahí se exacerbó más la contracción entre las dos iglesias. Siempre hay que pensar esa demanda de supremacía, siempre. Yo soy el más grande, yo soy quien manda más, etc. Siempre era muy, como algunos gallos peleando, ¿verdad? Todo, los reyes, todo agrupado alrededor de la religión que Dios me ha dado, esa potestad. Es muy adentro en los ADN, si uno quiere, pues. Ahora pasó lo siguiente. 1492, por último cayó Bizancio en manos de los otomanos, de los turcos, ¿verdad? Y eso tenía la consecuencia que se reclamaba o se dijo como lo que quedó de Bizancio era religión ortodoxa que estaba en Moscú o en Novgorod. Entonces dice, eso es la tercera Roma, y eso no le gustó nada a los de Roma. Eso es hereje, eso, ¿cómo se llama? Anatema, y bueno, por una pequeña discrepancia eran capaces de matarte, quemarte en una guerra. Y de ahí en adelante, la Iglesia Católica también siempre buscaba cómo arrebatar a los ortodoxos esta potestad.
por una razón que yo no he entendido todavía, pero parece que la iglesia ortodoxa de una forma se hizo portadora de ese sentido común y todo eso. Una camarada rusa, una guía de turista por ahí, hablaba con ella, dice, tú nunca vas a entender el comunismo ruso si tú no entiendes la iglesia ortodoxa. Entonces, eso es algo muy en la identidad de toda esa mentalidad que he intentado de describir, que contradice totalmente a esa mentalidad de Gallo Pelión que está en Occidente. Y realmente hubo las cruzadas, no solamente contra Palestina, hubo cruzadas también en España, en Francia, y también contra los eslavos, y especialmente en Rusia con el, ¿cómo se llama? Papa Celeste, 1193 creo, con la bendición del Papa. Los templarios del orden alemán, sí. De los Ritter, ¿no? ¿Cómo se podría decir en español? Era órdenes de caballero. Sí. Sometieron a los eslavos de Polonia, de Estonia, de Lituania, todo eso. Y como ya le dije, el conquistador se odia a su víctima. Entonces, el odio al que no cree lo que yo creo, el odio que no me hace caso, la soberbia, eso ya era política. Ahora, se le paró en 30, seguramente, no sé si he escuchado, un príncipe que se llamaba Alexander Nevsky. Era un príncipe de Novgorod y en 2 batallas, primero ganó contra los suecos que también tenían cruzada ahí y contra los alemanes, y realmente le infligió una rotunda paliza, y eso era, bueno, el Vietnam de los gringos o algo así. Era realmente una patada ahí donde duele. Yo creo esa conciencia sobre esos eslavos oscuros con los cuales no se puede, y creo que ese siempre se ha transferido por todos los tiempos. Pero a la par, Alexander Nevsky se sometió a los mongoles. Y él tenía los dos frentes. Entonces le preguntaron, ¿ya le venciste a los teutónicos? Bueno, dice, los mongoles voy a pagar tributo, pero no van a cambiar nuestra cultura, no piden nada, porque ese cane de los mongoles tenía una política. Mientras tú te sometiste, pagaste tu tributo, te dejaron gobernar, te terminaron, ese va a ser príncipe, pero no se metieron muchos. Una vez al año tenía que hacer el viaje para hacer la referencia, ¿verdad? Entonces, muy interesante, esta decisión de Alexander Nevsky. Era muy consciente de su identidad cultural junto a su pueblo, ¿verdad? Hubo varias guerras para las cuales, no sé si hay tiempo ahorita, yo he contado algunos 10 guerras con Polonia y 11 con Turquía. Polonia prácticamente después de haber sometido y cristianizado se ha vuelto como un punta de lanza contra Rusia, y la mayoría de las guerras realmente era Rusia la atacaba. También Rusia una vez ocupaba una parte de Polonia, si se puede definir lo que es Polonia, porque era muy poco definido, la mancomunación lituana-polaca. Una vez los polacos tenían ocupado a Moscú, incluso y quiero destacar la guerra de 1612, donde no eran realmente los príncipes que se levantaron y echaron los polacos fuera, era el pueblo ruso, y eso mucho ha contribuido a la conciencia, y ahí está ya la enemistad. Los polacos siempre tenían esa conciencia imperialista, y también en la Segunda Guerra Mundial siempre han jugado un papel muy ambiguo, por lo cual ahorita no hay tiempo. También los turcos, con los turcos también contaba con 12 guerras que vinieron desde el sur.
el famoso, el último de la guerra de la Crimea, los ingleses siempre han intentado llegando desde el sur. Ahora tenemos todavía tiempo, voy a la cuestión de Mackinder, ¿no? Sí, ok. Vamos a resumir un tanto, ¿verdad? Para nuestros estimados seguidores. Existen entonces fundamentos históricos de corte conceptual e ideológico que marcan realmente la confrontación entre la cultura occidental, una cultura basada en el egoísmo, ¿verdad? En la dominación, en la supremacía, como bien mencionaba Ulrich, y la cultura eslava, una cultura basada en la comunidad, en la autoayuda, en la asistencia, ¿verdad? Y esto es importante marcarlo porque hoy lo que está sucediendo en el tema que nos ocupa, que es la crisis en Ucrania, está muy bien marcada. Y el propósito de haber invitado hoy a Ulrich es que él subraye que no es nada nuevo, ¿verdad? El choque de dos civilizaciones, ¿verdad? Bien fundamentadas en sus valores, en sus intenciones, en sus objetivos, y es lo que estamos presenciando hoy y es lo que está modificando al orden y el sistema internacional actual. No sé si tendrías algo que aportar así. Sí, yo quería completar tal vez con otro ángulo. Claro. ¿Por qué Occidente es como es? Claro. ¿Por qué Occidente tiene que tener una cultura basada en la conquista, en la invasión de otros, ¿verdad? Y en la conquista de mercados y todo lo demás? Y solamente, pues brevemente, recordar que Europa en el año 1400, ya digamos a las puertas de lo que era inicio de la colonización del mundo, lo que llegó a construir el sistema mundo, digamos, actual, que está en una seria crisis, ¿verdad? Es importantísimo decirlo porque es el sentido de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Con toda esta guerra contra Rusia. Ahora, en el año 1400 Europa, o sea, nadie podía decir que iba a ser Europa la que iba a convertirse en el foco dominante de la civilización humana. Claro. ¿No? El imperio chino tenía un gran desarrollo, hasta tenían una flota que era la flota más grande que se había visto en aquella época. No estuvieron interesados en salir, o sea, ellos mismos, ¿cómo se llama?, eliminaron su propio plan de tener una flota para investigar otros continentes, especialmente América. Claro. Fue descartado por ellos mismos porque estaban más interesados en desarrollar el mercado interno. La India también era una gran civilización, ¿no? Tenías unas civilizaciones aquí en Centroamérica fabulosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro. ¿Qué es lo que pasa con Europa, verdad? Que era la zona más pobre, más falta de recursos, ¿no? Pero a su vez también contó una infraestructura institucional, ¿no? A pesar de que la política estaba desintegrada en pequeños estados, en ciudades-estados que peleaban unas con otras y competían entre ellas todo el tiempo, ¿no? Tenían esta estructura que era la heredera del Imperio Romano, ¿no? Que era la Iglesia Católica, que además, bueno, según algunos libros que yo he leído, controlaba el 50% del circulante, la mitad de la plata que había, ¿no? Claro. Y que era uno de los elementos que, dentro de toda esa competencia interna que tenían las mismas élites dominantes en Europa, ¿no? Garantizaba una unidad también de ese desarrollo. Y por otro lado tenías, ¿no?, un contrapeso a la Iglesia Católica, ¿no?, en el sentido de que ellos le permitieron, por ejemplo, a los judíos, ¿no?, dedicarse a la labor financiera, ¿no?, un poco para no dejarle todo el monopolio a la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo que voy, ¿no?, es que todo eso va dando, digamos, va sentando las bases de una economía basada en la conquista de mercados, en la conquista del mundo y en la colonización del otro. Bueno. ¿Me entendés? Entonces, fue así, o sea, es por eso que Occidente es como es. ¿Me entendés? No es un problema moral, es un problema de qué tipo de estructuras sociales se van desarrollando a lo largo de la historia. Claro, claro. Excelente, excelente.
los orígenes del sistema financiero Así es. especulativo. Así es, porque, exactamente, porque o sea, decimos, es que el capitalismo financiero como que fuera una desviación del capitalismo. No, es el génesis del capitalismo occidental. Claro. Solo algo, me acordaba cuando mencionabas la guerra entre polacos y rusos. El primer guerrillero de la historia se llamaba Iván Susanin. Fue prácticamente en esa batalla que mencionaron de los polacos que se toman Moscú. Un aporte simplemente histórico Bueno, a tu aquí introducción. la primera guerra que he encontrado ahí era 1550 y pico, pero era ya en el siglo XII cuando Claro. principió eso. Pero si me permite, Claro. quisiera, creo, y es más o menos descrito cómo se formaban en lo subjetivo esa conciencia y ese enfoque y cómo se generó esa enemistad. Eso significa también la mera manera social, inclusivo, se odia en Occidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en varios estados, es prohibido dar comida a un desechado. Sí. Ahí son cosas horribles. Yo he trabajado aquí con norteamericanos que detestan todo lo que huela a solidaridad. Sí. Es el capitalismo para ultranza. Pero ese tiene otra cosa. Rusia siempre ha estado entre Occidente y Oriente y ha salvado a un lado a Europa de ser conquistado por los mongoles realmente y agarró el golpe y bien duro, han sufrido mucho para los mongoles que devastaron un montón, pero también impidió que Europa se expanda y puso un alto a esa intención imperialista. Ahora, para entender hoy por qué toda esa demencia, porque ellos mismos se tiran en el pie, sino en la cabeza, yo creo que hay algo más grande detrás de eso. Tenemos algunos gobiernos bien estúpidos. John Biden seguramente no es el cuchillo más afilado en la gaveta, estamos claros, ¿verdad? De una u otra forma, y seguro Mickey Mouse y sus amigos hacen mejor gobierno en Alemania que el Scholz que está ahorita, ¿verdad? ¿Por qué esa gente está ahí? ¿Cómo se permitió que está ahí? Alguien más allá atrás. Yo enfoco a una teoría que hizo un tal Mackinder, que era un teórico imperialista. Y yo digo imperialista no porque yo, que soy un abominable comunista, me gusta utilizar ese término, porque ellos mismos se llamaban así, era el Partido Imperialista de Inglaterra. Era alrededor de 1900. Ellos tenían el problema de la sublevación obrera y todo, no podían dar comida a la clase obrera y todo eso. Entonces ellos dijeron abiertamente, sin tapujos, la solución son las colonias. En la colonia vamos a sacar suficiente para resolver ese problema social. Pero ¿cómo hacer eso? Entonces Mackinder desarrolló una teoría del corazón continental. ¿Qué es el corazón continental? Es ahorita Afganistán, el sur de Rusia, Kazajstán. Ahí todo lo que van los amigos gringos ahí también ahorita, ¿verdad? Irak, etc. Y sí es cierto, si tú tomas el globo y lo ves desde arriba, desde el polo norte, no lo ves del lado del Ecuador, no, del Ecuador, sino del polo, es cierto, realmente es central esa región. Si tienes eso, tu gobierno es el mundo. Y eso ha sido hasta ahora el guión de la política anglosajona, pero tenían un problema. Estaba Alemania por intermedio y Francia y todo eso. Entonces, la pesadilla de la política externa anglosajona es que Alemania y Rusia podrían andar juntos de la una o la otra forma. Pero de ahí en adelante siempre han intentado realizar este plan. Este plan fue destruido o parado y por eso le odian tanto a Stalin. Con el pacto de no agresión. No sé si vamos a llegar a eso, esa cosa, lo que pasó entre las guerras mundiales, pero lo voy a adelantar. Todo el mundo tenía el pacto, el contrato con los nazis, pero de eso no se habla hoy. Solamente de este uno que los rusos malos, esos comunistas abominables, han hecho
con Hitler, ese era el último recurso para desviar la agresión que tenían, y eso es lo importante, querían todo. Todos estaban en el acecho de agredir a la Unión Soviética, sí. Hasta los ingleses querían intervenir, sí, claro. Vía Finlandia, todos estaban ahí como una manada de bestia. Stalin paró eso con ese contrato y combatió a la imperialista con mano de los mismos imperialistas, y esa jugada, eso no se han tragado hasta el día de hoy. Y ahorita, lo que pasa ahí, que ellos, que con el golpe de Estado en Ucrania, todo eso, quieren volver a llegar a eso. Ya han retomado ese punto. Les ha costado 70 años para revertir los resultados de la Segunda Guerra Mundial, la victoria del Ejército Rojo. Estamos otra vez en el año 1939, todo contra Rusia, y Rusia se defiende. La agresión contra Rusia en todos esos 70 años era latente, siempre estaba ahí. El plan de destruir Rusia, ese país odiado, siempre estaba ahí. Solamente no se dijo cada 5 minutos, se camuflaba en un montón de cosas, en una guerra psicológica que amerita otra conferencia, cómo funciona eso. Eso es una cosa muy importante. Eso ya va, lo tienen adentro, y por eso yo veo, no le importa arruinar su propia economía, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Sí, porque es que hay una cosa que hay que explicar también, porque cuando hay una cosa que hay que explicar, cuando se habla de capitalismo, la mayoría de la gente piensa en creación de la riqueza. Y es cierto, en muchas etapas históricas el capitalismo crea mucha riqueza, pero la lógica profunda del capitalismo es acumular riqueza, es la acumulación. Entonces, por eso estamos viendo lo que pasa hoy en día. Y es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Estados Unidos, o sea, Wall Street y la City de Londres, ¿no? Estados Unidos y Inglaterra, unidos carne y uña, ¿verdad? Y prácticamente están destruyendo, o sea, están atacando a Rusia, pero también están destruyendo las economías del continente europeo. Sí, porque hay que ver más eso, que el capital en el imperialismo debe expandirse o destruirse, y lo destruyen. Es decir, la peor derrota militar para el capitalista imperialista es mejor que la paz. Así es. La paz es tóxico, es absolutamente tóxico. Ahora, eso junto con lo que yo he expuesto ahí, y es Rusia grande, rica, con su mineral y todo eso, es una amalgama bien interesante. Por ejemplo, esas compañías de petróleo que estaban sacando petróleo en Bakú en 1917, lo tenían en sus libros todavía como lo suyo, como defecto, ¿ya? Nunca han abandonado esos sueños, esas son cosas a largo plazo. Entonces, ¿qué está Biden, está Scholz, está Macron? Esos son todos enanos. Hay una mano pachona detrás que realmente hace el gran plan, como dice Brzezinski, el gran juego, ¿verdad? Afganistán, ahí perdieron, ¿verdad? Perdieron ahorita en Kazajstán, están perdiendo. Y se vuelven histéricos, porque el conquistador, el represor que odia a su víctima, ve que va a ser derrotado y posiblemente va a buscar arrastrar a los demás en su gira al infierno. Lo interesante, yo creo que lo interesante hoy en día es perdón, lo interesante hoy en día, que vemos que es distinto, me parece, de la Segunda Guerra Mundial. Claro que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus consecuencias bastante buenas en ciertos lugares del tercer mundo, ¿no? Por todo el tema de que los europeos estaban en guerra, ¿no? Pero es interesantísimo como hoy empiezan a salir, ¿no?, grandes productores de petróleo, ¿no? Por ejemplo los Emiratos, por ejemplo Arabia Saudita, ¿no?, opuestas, o por lo menos criticando las sanciones contra Rusia, ¿no?, y dispuestas a empezar a acabar con el sistema del petrodólar, ¿no?
por ejemplo, que salen grandes productores agrícolas que están dispuestos también a lanzarse a eso, ¿no? Muchos países están dispuestos a comerciar con sus propias monedas, ¿no? Y esa es una situación donde realmente señala que hay una crisis espantosa para la élite globalista mundial, ¿no? Yo qué sé, el proyecto que ellos tienen, yo creo que fue el de Tesla el que lo dijo el otro día, ¿no? Es, en el mundo deberían vivir 100.000 personas y el resto deberían irse al espacio, ¿no? Eso lo dijo él en Twitter. Mucho de vos parece. Bueno. Y mucho Hace ¿no? 4 Permítame. Quiero un tanto resumir para nuestros seguidores. Ulrich se enfocaba en una famosa teoría que se denomina la teoría del Heartland para los estudiosos de relaciones internacionales, geopolítica y otras ciencias ocultas, ¿verdad? Porque esta teoría encierra una visión de poder y dominio importantísimo. Sí. ¿Qué sucede? Este señor, Sir, porque todos los ingleses son Sir, este señor, Sir Hartford Mackinder, ¿verdad?, quien la formula, él establece de que hay que dominar a la Europa Oriental. Y quien domine a la Europa Oriental va a dominar a la Heartland, que el Heartland es el territorio de toda Rusia, ¿ya? Y entonces, ustedes van viendo, dominar a Europa Oriental, dominar a Heartland. Quien domine a Heartland, domina la isla mundial, que es la unión de toda Rusia, más Asia, más África, ¿verdad? Y Asia Central. Domina el mundo. Entonces, el pensamiento geopolítico tiene que traducirse inmediatamente a un pensamiento de poder, ¿ya?, de hegemonía. ¿Por qué? Porque si unimos lo que establece Jorge, hay una élite de poder anglosajona, ¿verdad?, la unificación de los ingleses y la estructura de la élite de poder neoyorquina, que vos la miras bien en la Reserva Federal, en Wall Street, todo ese poder profundo, ¿verdad?, ese estado profundo que existe, tienen como misión decir, están arruinando Europa, porque les conviene a ellos. Y ellos, como escuela, tanto Inglaterra como Estados Unidos, representan a la escuela geopolítica de mar. Y la escuela geopolítica terrestre la representa Alemania y Rusia. Entonces, por eso es que han utilizado los anglosajones siempre el factor alemán para que choque con Rusia, no solo para debilitar toda una escuela geopolítica que tiene sus fundamentos, sus conceptos, ¿verdad?, sino a toda Euroasia, porque Rusia es Euroasia. Entonces, ustedes están viendo, traduciendo todo esto a la situación internacional actual, a la coyuntura actual, estamos viendo cómo, decía Ulrich, Scholz, ¿verdad?, es un títere, Macron es un títere, no recuerdo quién mencionó más, ¿verdad? Y es eso, dominar Europa, echarlo, ya ni se diga Zelensky, ¿verdad? Ese, es un títere. No, el títere lo queda grande, ¿verdad? Entonces, están utilizando a Europa Occidental, dominar Europa Oriental. La última página de este capítulo sería Ucrania, ¿verdad?, para ya comenzar a chocar con la Heartland y con que es Rusia. Pero algo interesante que dice Ulrich, prefieren perder, ser derrotados, que alcanzar la paz. Y por eso es que ve que hay guerra sin fin y sin victoria. Entonces no ganan en Afganistán, no ganan en Siria, no ganan en Irak, ¿verdad? Tampoco van a ganar ellos en Ucrania, porque ellos manejan un sinnúmero de teorías de caos controlado, pero con ganancias muy calculadas. Sí, bueno, y aquí, bueno, yo en lo personal te digo, para mí el proyecto de ellos es establecer una dictadura mundial, ¿no?, a cargo de las corporaciones, de un grupo pequeño de corporaciones energético-tecnológicas, ¿no?, y militares, ¿verdad? Y de alguna manera mantener el privilegio del 0.0001% de la humanidad, ¿no? Eso pues lo que dice Elon Musk, que queden 100.000 personas y los demás mandarlos en un cohete al espacio y que se pierdan ahí, ¿verdad? Y si sobreviven, sobreviven, y si no, mala suerte. Pero
Pero el proyecto en realidad, o sea, es una locura porque tampoco el mundo está poblado por gente que no entiende nada. O sea, la propaganda imperial quiere decir que, entre comillas, Putin, como si no fuera un gobierno ruso que tiene hoy toda una institucionalidad y una serie de alianzas y grupos sociales, ¿no? Claro. O sea, esto como muy bien lo hemos visto ahorita, tiene una historia muy larga, ¿no? Bueno, hay que decir con respecto a Putin, la caída de la Unión Soviética, la Unión Soviética no imploró o algo así. Eso era un trabajo por muchos años, por mucha infiltración. Sí. Como dijo Putin, ahí los agentes de la CIA estaban en las facilidades nucleares, tenían incluso abiertamente la bandera norteamericana en el escritorio. Es un tema largo, solamente esa era una agresión y casi tenían el pollo en la jaula, ¿verdad? Hasta que Putin paró eso, igual como Stalin lo paró, aunque Putin en otras circunstancias, pero sí lo paró también. Y eso es inaudito para ellos, ¿cómo se puede con ellos? Es la primera vez en 400 años que al mundo europeo blanco se enseña donde el martillo está colgado. Y eso no aguanta. ¿Cómo? Claro. Ellos estaban acostumbrados de estar arriba, de gobernar, de mandar. Ahora otros le dicen cuál es la cosa. Claro. Y de ahí se genera mucho de esa histeria y todo ese odio. Sí, ¿puedes repetir la frase, por favor? Está muy interesante. ¿Cuál? Que es la primera vez que le señalan dónde el martillo está colgado. Bueno, la primera vez en 400 años le enseñan dónde el martillo está colgado. Y esos son precisamente aquellos que ellos siempre han humillado, que ellos siempre han odiado. Y por último, quiero decir un poco para complementar lo que vos dijiste. Mira, es cierto que están utilizando Europa, pero no creen que los europeos solamente son alguna colonia enorme. Especialmente el imperialismo alemán está muy vivo. El hecho que trata de levantar cabeza en la sombra de los norteamericanos, quienes necesitan de él, ¿verdad? No quiere decir que es una colonia que no sabe lo que hace y no puede defenderse. No. El imperialismo alemán también siempre ha visto a Europa occidental hace siglos como los norteamericanos ven a América del Sur. Hay que tener eso muy claro, porque hay ese concepto como los europeos no son imperialistas. Sí, cada uno lo son y tienen sus intereses. Hay una amalgama de cánceres que están ahí, ¿verdad? Hablaban de los pigs, ¿no? Los pigs, cuando fue la crisis financiera, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y... bueno, pues, pero, o sea, básicamente ven a lo que es el sur de Europa como menos, o sea, subhumanos, ¿no? Pero los pigs se relacionan a lo que significa, ¿verdad? En inglés. Sí, cerdo. ¿No? Sí. Interesante porque yo solo me acuerdo una vez que estaba este secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, en el podio de la ONU agarró un zapato porque había mucho bucheo y con la suela del zapato golpeó el podio y le dijo, vos que hablas ruso, le dijo, ya van para Kuskin, le voy a enseñar quién es la madre de Kuskin. O sea, es una cosa similar a la que decía, le está enseñando, ¿verdad? Dónde está colgado el martillo. Muy interesante. Quiero un tanto, me gusta lo que han estado exponiendo y de verdad que les felicito porque estamos ya traslapándonos entre lo histórico y lo coyuntural. Esto es un ejercicio muy interesante, muy formativo, sin dudar alguna, de mucho beneficio para los que nos están viendo. Hay algo aquí, Ulrich, muy interesante. Yo por eso lo mencionaba. Al final, hay una unión y a partir de el gobierno de Leonid Brezhnev se trabajó mucho mejorar una alianza con Alemania, sacando un tanto a los anglosajones, sobre todo ingleses, ¿verdad? Y norteamericanos. Y ahora, en los últimos gobiernos, Rusia hizo un sinnúmero, primero como Unión Soviética, luego como Rusia, un sinnúmero de gestos para fortalecer esta relación.
Solo sacar 300.000 tropas de la RDA que hizo Gorbachev, nada a cambio. Yo recuerdo que cuando estudiamos eso, Claro. los norteamericanos le dijeron a Gorbachev, espérese, ¿qué está haciendo? Él está haciendo, claro, los rusos, los soviéticos tenían su propia definición de la construcción de la casa común europea, Sí. ¿verdad? Y acordaron ahí con Helmut Kohl la retirada de todo ese enorme contingente, ¿verdad? Algo que en geopolítica no se entiende, ¿verdad? Pero sin embargo lo hicieron, y después con Schröder, con la Merkel, ¿verdad? Hasta hace poco han venido tratando de construir mejores relaciones que definitivamente la han hecho, la han mejorado. Tecnología, inversión, finanzas, por recursos estratégicos, ¿verdad? Ya viste dos streams que se han construido, el 1 y el 2. Pero ¿qué sucede? La pregunta es especial para vos. Alemanes, rusos, lo que se ha construido, ¿se viene abajo ahora o queda algún tipo de fundamento sólido para que a la vuelta de la esquina, durante esta crisis, pueda no profundizarse más? Tal y como quisieran los norteamericanos. Bueno, ahora solamente puedo especular. Realmente, objetivamente, Rusia debería ser mucho más interesante para los alemanes que norteamericanos. Euroasia. Sí, pero sin embargo, Alemania es un imperialismo. Posiblemente muy probablemente, se van a dar contracciones dentro de los mismos occidentales, entre América y Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania siempre, el imperialismo alemán siempre tenía tres facciones: una atlantista, o una nacionalista europeo, y una incluso trataba eso con la Unión Soviética, era con Tukhachevsky y todo eso. Ahora, por último, bueno, Hitler era de la nacionalista, la Unión Europea es una de ellas, de los nazis alemanes, no nació en ninguna otra parte. Pero ese atlantista hasta ahora se han impuesto. Puede ser que haya un cambio ahí. Mientras existe el imperialismo alemán, y para mí solamente se puede acabar con una revolución socialista, yo doy el consejo a mis amigos rusos: no confíen, pero ni un jota, ni un jota a Occidente, y mucho menos al imperialismo alemán, pero ni un segundito. Sí. Van a hacer su negocio y todo eso, pero no crean que eso han cambiado. Porque los rusos han sido muy generosos con nosotros. Es lo único que realmente han sido buenos con nosotros, lo pagamos mal. Y ellos siempre querían dar la mano y siempre han hablado bien, siempre han distinguido entre los fascistas y los alemanes para no desacreditarnos. Olvídense de eso. Rusia está mucho mejor por sí solo, no necesita el Occidente, y el Occidente que se hunda en su caldo que tiene ahí, y a ver lo que va a pasar ahí. Eso sí lo veo, no hay una predicción firme. Es complicado. ¿Cómo es posible que se pueda olvidar la historia? Si hasta hace unas tantas décadas, en 1945, en mayo, las tropas soviéticas lo llevaron hasta el Reichstag alemán y destruyeron, vamos a decir, toda esa maquinaria fascista militar. Y ahora a la vuelta de la esquina podría ser que se olvidó, hay un olvido ahí histórico. Bueno, pero es que ellos quieren... Bueno, pero se habla de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales no se metieron, o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña no se metieron hasta que no estaba clarísimo que el Ejército Rojo estaba venciendo a Hitler, ¿no? Y yo te digo, no sé, pues no soy un experto en la Segunda Guerra Mundial, pero yo te digo, yo no le hubiera dejado Berlín Occidental ni nada de eso, yo hubiera tomado todo Berlín, ¿no? Me parece que fueron muy... eso creó un montón de problemas políticos después, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Es que es una guerra sin piedad, porque hemos visto ya, o sea, cuál es el objeto político de toda esta guerra larga, histórica, ¿no? Por, digamos, impedir que haya un Estado fuerte, ¿no?, en Eurasia, ¿verdad? En este caso, Rusia en alianza con China, ¿verdad? Y también, al mismo tiempo, tratar de destruir todo tipo de desarrollo independiente de Europa Occidental, ¿no?
que le haga competencia a estos grupos globalistas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que...? O sea, hay una cuestión desde el punto de vista teórico, ¿no?, que me parece que, desgraciadamente, no da buenas perspectivas sobre lo que pueda pasar con Alemania, ¿no? Y es el tema de la baja tendencial de la tasa de ganancia, que es un hecho ya establecido, ¿no?, desde hace varias décadas. O sea, la socialdemocracia europea no se cayó porque un montón de gente egoísta y reaccionaria tomó el poder, ¿no?, o porque hubo una dirigencia socialdemócrata que traicionó, ¿verdad? Se cayó porque el gran capital dijo, no estamos ganando lo suficiente, ¿no? Y entonces, y además, ¿no?, o sea, toda la política, porque este es un tema que hay que verlo desde el punto de vista también de la hegemonía, o sea, cuáles son las ideas que todo el mundo tiene, ¿no?, o, entre comillas, ¿no?, cuáles son las ideas que mucha gente acepta como algo dado, ¿verdad?, pero cuáles son los intereses y cuál es la estructura, ¿no?, y cuál es la ideología que tienen estos demócratas hoy en día, más allá de que Biden es un inútil, ¿no?, tiene serios problemas de capacidad mental, más allá de todas esas cosas. Ellos tienen un planteamiento de desarrollar la parte financiera, ¿no?, sobre una base ideológica, ¿no? Por eso desarrollaron ellos esta teoría monetaria moderna, que básicamente es imprimir dinero sin base productiva, ¿no?, para supuestamente combatir el desempleo, ¿no?, hacer una serie de obras sociales, pero que en realidad son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?, o hambre para pasado mañana, ¿no?, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo veo que la economía está tan financiarizada, la economía occidental está tan financiarizada, que desgraciadamente estos grupos que pueden estar interesados en llevar adelante una política económica más independiente, más orientada hacia la producción, ¿no?, no van a tener la fuerza, ¿no? O sea, hoy en día el capitalismo, para hacer producir el capitalismo hoy en día, en cualquier lado, tenés que tener la fuerza del Estado, tenés que tener la fuerza política de la sociedad organizada. Claro. ¿No? Y eso, por ejemplo, eso es lo que yo creo que Putin ha venido haciendo, ¿no? Él dice, bueno, desvalijaron la Unión Soviética, ¿no? Hay un montón de mafiosos aquí que se han robado todo, ¿verdad? No los podemos correr a todos porque no tenemos, nos faltan una serie de palancas. Y él empieza a desmontar paso a paso todo ese sistema, paso a paso, paulatinamente, a lo largo de una serie de años, ¿no?, ¿verdad? Es bien gracioso cuando dicen los oligarcas rusos, ajá, ¿y por qué Warren Buffett no es un oligarca? ¿Por qué Bill Gates no es un oligarca? ¿No? ¿Por qué Chico Soros. Exactamente, Soros no es, o sea, cualquiera de ellos tiene 100 veces más poder que cualquier ruso. ¿Me entendés? Entonces, son todas puras construcciones ideológicas. Entonces, a lo que voy yo, ¿no?, es que desgraciadamente yo creo que, o sea, han montado una mafia globalista tan fuerte. Por ejemplo, todos los periodistas en Europa Occidental, en Estados Unidos, todo eso, son progresistas, tienen ideas nobles, supuestamente, de izquierda, y siempre apoyan todas las guerras, ¿no? La inmensa mayoría de ellos. Ahí existe el famoso proyecto Mockingbird. Incluso ellos desclasifican esos documentos, no tienen ningún problema de admitirlo de la CIA. Sí, y han reclutado no sé cuántos periodistas, cuántos autores, incluso gente de la cual se suponía que son medio progresistas o algo así, todos estaban en la planilla de la CIA y se han inventado filosofías para desviar del marxismo, leninismo y todo eso. No sé si hay tiempo todavía, solo quiero mencionar cómo pasó que Alemania porque se volvió así como está. Mira, no olviden, la guerra ni había terminado en 1945 cuando los norteamericanos y los ingleses ya estaban conspirando como atacar a la Unión Soviética con el resto del ejército alemán, y lo tenían mucho después del mayo, del 1 de mayo, del 8 de mayo, lo tenían un montón de formaciones armadas alemanes, pero después se les descubrió y pues
Sí. No se pudo, Esa pero es la la- intención, la hostilidad contra Sí. Rusia siempre está Sí. desde muy atrás y eso no hay, no Pero vino fíjate, de ahorita, fíjate vos no que, vino por de ejemplo, ahorita. yo un caso que conozco es el de Suecia, ¿no? Y ahí, claro, le decís a cualquier sueco, ¿no? Vos sos nazi, se va a ofender, ¿no? Y supuestamente es lo peor que hay, ¿verdad? Pero te aseguro, la mayoría de la gente cree que la guerra de invierno de Finlandia, en la que participaron muchísimos nazis suecos, ¿verdad? Era una guerra buena, simpática, ¿no? Contra los malos de Stalin, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay una serie de operaciones ideológicas que hacen que la gente no vea las relaciones que hay entre la historia. Bueno, ahí hay Solo, un... no permíteme. Ah. Hablaban de la operación impensable, ¿verdad? Unthinkable, ya. Impensable. Impensable. Sí, solo para que nuestros seguidores sepan de qué se hablaba, ¿verdad? No habían ni terminado la guerra y ellos estaban pensando en unir ingleses, norteamericanos y varias divisiones fascistas alemanas, tirárselas contra la Unión Soviética porque obviamente no les satisfizo los resultados territoriales que obtuvo la Unión Soviética en Europa. Pero bien, mira, 76, 77 años han transcurrido. Repito de nuevo la pregunta porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importantísimo esta pregunta que le hice a Jorge. Los alemanes ya olvidaron lo que ocurrió hace 76 años y quieren volver a ser parte de de la manipulación occidental. Porque, mira, al principio todo el mundo te dice que es Hitler y realmente no es Hitler. Es el capital financiero occidental que lo construye. Así es. Bueno, lo ahí levanta, lo hablamos de la memoria histórica. Bueno, a mí me educaron, yo parece que yo nací en 1952, parece el mundo principió en 1950. Yo como niño, que hubo una guerra, pues lo perdimos, pero ese era todo, pues como niño, porque siempre jala con lo tuyo, perdimos, ¿verdad? No se hablaba de eso en la escuela, bueno, las grandes vacaciones. Nada de la defensa de la batalla por Moscú, nada del bloqueo a Leningrado, Nada. Lo que se conmemoraba era el bombardeo de Dresden, que en efecto era el crimen de guerra por los aliados, ¿verdad? Antes de las grandes vacaciones llegamos a 1928, quizás 1930. Bueno, ahí vamos a vacaciones. Después de las vacaciones principiábamos otros en otro lado. Y nunca llegábamos al Tercer Reich o algo así. Entonces, hasta ahora me doy cuenta de muchas cosas que han pasado en Rusia porque entonces, no esto se es manejan en importante, Alemania. esto es importante dejarlo claro, porque entonces no es que ellos han olvidado. A propósito, no se les educó propósito. y A se les propósito. enseñó esa historia, ¿verdad? Donde ellos se lanzan a una aventura que al mundo le costó 65 millones de personas, ¿verdad? Y sufrieron una derrota colosal por el ejército soviético que los llevó, repito, hasta su Reichstag, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nos permite a nosotros entender por qué esa falta de entendimiento histórico te puede facilitar volver a chocar y sin saber con quién y por qué. Sí, porque además ellos están, la verdad que la hegemonía está dirigida a seguir la guerra, Claro. ¿no? A seguir la guerra larga hacia las profundidades de Eurasia. Un minuto. Tu última intervención, luego se prepara Jorge. Me están diciendo los chicos que se le está acabando el rollo de la cinta de la cámara. La reflexión, el mensaje. Para mí como alemán es difícil, porque yo soy de un pueblo y yo digo que no solamente la élite, porque yo he visto antes de que salí de Alemania, yo he visto barbaridades de xenofobia y todo eso, y neofascismo. Como todo aquí, la mayoría son jóvenes, solamente le puedo decir quédense despiertos. Y la historia, no olviden a la historia. La historia no es tan lejano atrás. El pueblo ruso nunca lo ha olvidado y ama su país y ama su historia y tiene algo para estar orgulloso. Un desfile militar en Rusia es otra cosa que un desfile militar en Alemania totalmente. Hay que dudar de todo, hay que cuestionar a todo y nunca hay que dormirse. La fuerza que te quieren dormir son múltiples, y a mí era un trabajo de muchos años y
no hay que renunciar a los principios y no hay que cederlo ni un tantito. Eso es todo lo que tengo que decir. Jorge. Sí, yo definitivamente creo que aquí se está jugando mucho. Creo que, o sea, no creo que Occidente pueda revertir o cambiar esta situación de declive estratégico en la que se encuentra. Yo no creo que sean capaces de hacerlo. Incluso quiero decir, no podemos hablar de la cuestión económica y todo eso, pero a mí me sorprende un poco lo mal que le ha ido ellos mismos con su guerra económica contra Rusia. No me sorprende tanto lo bien que les ha ido en su guerra económica contra Europa, eso no me sorprende tanto. ¿No? Pero creo que más bien ellos han acelerado el proceso de surgimiento de un nuevo mundo multipolar cuando tenés países como China, que están, como la India, que están dispuestos a comerciar con Rusia con la misma, en sus respectivas monedas, ¿verdad? Y cuando tenés países, por ejemplo, como yo qué sé, Arabia Saudita, los Emiratos, ¿no? Hasta Israel ya está quejándose, ¿no? de la política globalista en general, ¿no? Y eso es indicador de una gravísima crisis del imperio. Claro. Pero nosotros tenemos, o sea, yo te digo, aquí tenemos un reto estratégico. El mundo se está volviendo multipolar. Nosotros en el Abya Yala tenemos un acervo enorme, ¿no? Nuestro socialismo es más viejo que el socialismo del siglo XIX, Claro. ¿me entendés? Nuestras raíces son antiguas realmente y nuestras raíces además son unas raíces que yo creo que demandan que haya una igualdad efectiva de derechos y de dignidad de todos los seres humanos y estamos luchando también por el medio ambiente. Yo creo que tenemos que retomar ese proyecto, ese proceso, ¿verdad? Para que esta nueva multipolaridad que viene, ¿no? No nos agarre a nosotros como víctimas, sino como sujetos de los cambios históricos. Claro, bien. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros hoy. Es importante, me decía un amigo, que el mundo progresista, ¿verdad? Está apoyando a esa decisión del presidente Vladimir Putin en esa operación militar especial, porque después de los tragos amargos que nos dejaron Mikhail Gorbachev, Sí. Boris Yeltsin, pues Putin está haciendo un trabajo excepcional Sí. en revertir todo este mundo infame que encierra el mundo capitalista, ¿verdad? El sistema mundo capitalista. Bien, amigos, nosotros le damos las gracias también a ustedes por seguirnos y como siempre desde un lugar de Nicaragua, Molotov Digital se despide de ustedes. Hasta la próxima.